Bien, pues estamos de regreso en Noticias 24 y vamos a presentarle antecedentes que fueron dados a conocer por un estudio que, la verdad, por lo bajo debería llevarnos a replantearnos muchas cosas. La Universidad Católica y la Fundación para la Confianza dieron a conocer los resultados de la primera encuesta nacional de abuso sexual y adversidades en la niñez. Para conocer detalles de este cuento nos acompaña Valentina Correa, que es la directora ejecutiva de la Fundación para la Confianza. Primero que nada, Valentina, te damos las gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Y te voy a partir preguntando por los datos, porque yo decía que por lo bajo esto tiene que llevar a una discusión muy grande, porque 1 de cada 5 personas de las que ustedes encuestaron dice haber sufrido abuso sexual en la infancia. Esas son las personas que, de acuerdo a la información de ustedes, es capaz de reconocer y admitir aquello. Y uno podría preguntarse, por cada persona que puede reconocer esto, ¿cuántos lo mantienen en silencio? ¿Cómo llegan a esta cifra que es tan estremecedora? Bueno, comenzar diciendo que esto es un estudio que surge de la alianza que tenemos con la Universidad Católica y el Centro Cuida, ¿no? Que inauguramos en el 2019. Y nuestra primera tarea fue este diagnóstico. Nosotros como fundación habíamos hecho un estudio de prevalencia, que es eso, queremos saber cuál es la prevalencia del abuso, pero lo habíamos hecho solamente en región metropolitana. Y ya teníamos cifras bastante similares a las que hoy día revelamos. ¿Cómo fue realizado el estudio? El estudio es un estudio nacional, se realizó en 13 regiones, fueron encuestadoras mujeres. El número de casos presencial, con tablets. ¿Y por qué te menciono los tablets? Porque tiene distintos componentes la encuesta y hay algunas partes de la encuesta que las personas contestaban de forma individual, o sea, sin tener al encuestador preguntando, precisamente para no poder inducir una respuesta o que no hubiese vergüenza o otros asuntos que se cruzan, ¿no?, a la hora de investigar estos temas que son tan delicados. Entonces, por un lado, resguardarnos al ser una mujer, que genera por lo general más empatía, pero también de que una parte fuera un autocompletado de la encuesta. Y así se levantaron 2.000 casos, 2.100 casos, es la población total, pero es un estudio probabilístico y por lo tanto por primera vez podemos hablar de una fotografía de las adversidades tempranas con foco en abuso sexual con inferencias poblacionales. O sea, podemos hablar que estos resultados son extrapolables a todo el país. Ahora, Valentina, metodológicamente, ¿cómo llegan a estos 2.000 casos, a estas 2.000 personas? ¿Y cuál es el margen de error que tiene esta encuesta? Porque te insisto en el dato, o sea, para que usted lo piense en la casa, de las personas encuestadas, el 20% dice haber sufrido algún tipo de abuso sexual en su niñez. Y después ya vamos a empezar a conversar contigo, Valentina, quiénes son los abusadores, en qué círculo están y de qué manera las personas también son capaces de darlo a conocer. ¿Cómo llegan a estas 2.000 personas? ¿Por qué esas 2.000 y de qué manera se distribuyen? Sí, utilizamos un tipo de muestreo que es probabilístico en tres etapas. Lo que realizamos fue encuestar diferentes manzanas. Entonces, identificamos ciertas manzanas de una manera aleatoria, un estudio probabilístico estratificado que se llama, y que fue asesorado por el estudio estudio de sociología de la Universidad Católica. Claro, o sea, tiene método científico, tiene validez estadística y tiene un margen de error que también es conocido, que será... Absolutamente. El decano, el señor Valenzuela, fue el que dirigió, ¿no?, todo el instrumento y fue acompañado también por doctores y doctoras de Ciencias Sociales de la Universidad Católica que acompañaron en el diseño y la aplicación de ese instrumento. Porque precisamente lo que hoy día teníamos son cifras muy antiguas, manejábamos cifras de violencia de UNICEF, de un estudio diferente que le preguntaba directamente a los niños y niñas si habían sufrido violencia. Nosotros, que esto es importante, Iván, le preguntamos a personas adultas, correcto, o sea, entre 18 y 65 años, si habían sufrido diferente, y ahí íbamos poniendo diferentes ejemplos que nosotros después, decíamos, este está tipificado, ¿no?, como un abuso sexual, que hay que entenderlo en su figura amplia, de que desde un manoseo indebido, ¿no?, hasta una violación. O sea, es un espectro más amplio que solamente lo que más conocemos, que es la violación con fuerza. Ya, o sea, evidentemente todo lo que tiene que ver con vulneración de la intimidad. De la esfera sexual. De la esfera sexual principalmente, y va, como bien tú dices, desde tocaciones hasta violación propiamente tal. Ahora, ¿en qué escenario nos sitúa esta cifra? Que yo encuentro que la cifra es brutal. ¿Cómo estamos a nivel continental? ¿Cómo estamos a nivel mundial? ¿Por qué en Chile se da esta cifra que es tan alarmantemente alta? 20% de los niños han sido abusados, de acuerdo a esta encuesta. Es más, podríamos hasta hablar del 22%, porque la encuesta el estudio dice que hay un 18% de las personas que declaran haber sido vulneradas en la esfera sexual durante la infancia, y es un abuso sexual con contacto físico.
Pero después tenemos un 4% del total que fue abusado sin contacto físico. ¿A qué nos referimos con esto? Expuesto a situaciones... Expuesto a pornografía, por ejemplo. Claro. O divulgación de imágenes... de la sexualidad. De la sexualidad. Entonces, podríamos llegar hasta el 22%. ¿Dónde estamos al debe? Cuando tú desagregas la cifra y te vas por género, tenemos un 7% de los hombres que declaran haber sido víctimas de abuso y un 28% en el caso de las mujeres. La prevalencia de las mujeres es... Pero internacionalmente, lo que nos dicen los estudios es que las mujeres están en el orden del 19%. O sea, estamos casi 10 puntos por sobre la media mundial. Valentina, viendo las cifras, yo te preguntaba dónde nos sitúa esto. Si esto se da en nuestro país, ¿cómo estamos con el resto del mundo? ¿O lo de Chile es una situación que escapa de norma? ¿O es que en otros países esto ni siquiera se ha medido? Porque llegamos naturalmente a entender que si la cifra corresponde a la realidad y no tenemos por qué poner en duda, tú ya nos explicaste el método científico que hay detrás de aquella, quiere decir que esto es una verdadera pandemia, es una verdadera epidemia, porque tenemos adultos abusando sistemática y sostenidamente de niños. 1 de cada 5 niños está a lo mejor en estos momentos siendo abusado sexualmente, desde, como tú dices, tocaciones hasta violación propiamente tal. Exactamente. ¿Cómo nos sitúa en el contexto internacional? ¿Qué tan tremendo es esto a nivel internacional o es que en otros países esto ni siquiera se estudia ni se mide? A nivel latinoamericano, este es un estudio inédito, por lo tanto es injusto compararse con la región, pero nosotros en nuestro quehacer sabemos que las cifras de Ecuador, por ejemplo, son más alarmantes que las que tenemos. ¿Dónde estamos al debe con países que sí nos podemos comparar, como en Europa o Estados Unidos? Es precisamente en la vulneración de la esfera sexual en mujeres. Y lo que decías tú sobre el entorno familiar es muy importante, porque en este estudio determinamos que el 77% de los abusos fueron cometidos por un conocido. 44... No necesariamente familia, sino que... Conocido. Puede ser familiar. Ahí cercano. En el estudio que está en nuestra página web, www.paralaconfianza.org, está desagregado por familiar con parentesco sanguíneo y que puede ser el otro porcentaje, un profesor, etc. Pero 77% de un conocido. Entonces, cambia también el paradigma de esto que probablemente a ti también lo enseñaste a tus hijos o a ti te enseñaron de cuidarse del extraño. Y acá lo que nosotros ponemos el énfasis que esto ocurre en el entorno familiar, y cuando ocurre en el entorno familiar, no solamente ocurre el abuso sexual como una adversidad, porque este es un estudio de adversidad hacia la niñez, no solamente abuso sexual. O sea, cuando tú encuentras abuso sexual, tienes mayores probabilidades de encontrar otras adversidades. Por ejemplo, violencia física, por ejemplo, convivencia con abuso problemático de drogas. Por eso es tan relevante abordar el tema del abuso sexual, porque te encuentras con otras adversidades. Ahora, Valentina, solo para conocer la gravedad de lo que tú nos dices, de este 20% de niños que ha sido abusado en su infancia y que hoy día a lo mejor como adultos son capaces de reconocerlo, bueno, ¿cuánto corresponde a tocaciones? ¿Cuánto corresponde a violaciones propiamente tal? ¿De qué magnitud es la gravedad de este tipo de abusos? Mira, en el término de violación tenemos que es menos del 15%. O sea, efectivamente es bastante menor y en un mayor porcentaje... La violación es penetración. El acceso carnal a un niño, básicamente, es eso. Y el resto correspondería a tocaciones o exposición a situaciones de, por ejemplo, como tú decías, de pornografía, etcétera. Exacto. O sea, hay un menor porcentaje claramente en lo que podríamos algo más extremo, pero sí tenemos esta cifra que también es alarmante, de que hay casi un tercio de que el abuso es frecuente, es reiterado, a veces por varias personas y a veces por la misma persona. Entonces, eso también hay que ponerle un énfasis. Y otra cosa muy interesante de este estudio, que fue inspirado en uno que se hizo en Estados Unidos, es de que si bien no es un estudio de causalidad, sí podemos determinar que hay una asociación, hay una fuerte convicción de que cuando ocurre un abuso sexual, las personas en su etapa adulta tienen más probabilidad de enfrentar una enfermedad crónica, por ejemplo, o de exponerse a otras situaciones de violencia como violencia intrafamiliar. Entonces, esa distinción de tener una persona que ha pasado por una experiencia de abuso y una que no ha pasado es muy relevante. Sí, retomamos la conversación con Valentina Correa, directora ejecutiva de la Fundación para la Confianza. A propósito de este estudio, Valentina, y retomamos la conversación que nos daba cuenta de que 1 de cada 5 niños en nuestro país, lamentablemente, en esta encuesta que ustedes realizan, junto con la Universidad Católica, manifiesta haber sido abusado sexualmente durante su etapa de niñez. Y habíamos quedado en el momento de preguntarte, bueno, ¿cuánto se demora una persona en, primero, reconocer que aquello que vivió
es una situación abusiva, sea tocaciones, sea violación, lo que fuere, y cuánto tiempo le cuesta a esa persona reconocer aquello, admitirlo y eventualmente denunciarlo. Tenemos los datos de que más del 40% se demora más de 10 años o nunca en contarlo. Y esto es un dato muy importante que creo que viene también a aportar este cambio de paradigma. O sea, hemos visto que los últimos 12 años partimos de un no creer en la víctima y ahora de a poco vamos entendiendo el fenómeno del abuso, que no es que la víctima guarde silencio, sino que es silenciada por el miedo, por una perversa culpa que se produce en el fenómeno del abuso. Que eso es justificar un poco la versión. Yo provoqué, yo no sé qué, que es esa mirada culposa sobre la propia víctima. Porque muchas veces esto se da, uno siendo menor de 12 años, o sea, la mayoría de los abusos ocurren entre los 6 y los 12 años en relaciones que son afectivas. Entonces, se produce una dificultad en la víctima de entender de que esta persona que me cuida también abusa de mí. Entonces, eso claramente que es un fenómeno muy difícil de comprender y hay que entender que los tiempos de la víctima no son los mismos tiempos de la justicia. Y otra cosa interesante que lanzó este estudio es que solamente el 9% de las personas que habían declarado haber sido abusadas en la niñez han denunciado. O sea, el amplio 90% está sin siquiera investigarse jamás. Exacto. Entonces, también es muy importante llegar a un llamado al Ministerio Público y al Poder Judicial, porque también las víctimas están observando de cómo son tratadas. Hemos visto en diferentes casos que de repente las tratan como de mentirosas, de oportunistas. Y hablo de mujeres porque en su mayoría son mujeres. Y acá creo que algo que no hemos tocado, Iván, que es importante. Más del 95% de las veces el agresor es hombre. Es hombre. Entonces, acá también hay un problema de la masculinidad, como está siendo construida y expresada, que son la mayoría de las veces quienes tanto agreden mujeres como hombres. Valentina, en ese sentido, teniendo a la luz muy frescos los antecedentes que ustedes manejan de esta encuesta, casos, por ejemplo, como de la condena de Nicolás López, este director de cine que se describía a sí mismo, incluso coloquialmente, cuando él hace una suerte de defensa de su causa, dice, a lo mejor soy un jote, a lo mejor fui un imbécil, a lo mejor soy no sé qué, creo que hasta Barça son palabras que él utiliza en su lenguaje, pero no soy un violador, no soy un abusador. Él, en su descripción de sí mismo, no se percibe, o públicamente al menos, no se percibe a sí mismo como un abusador. Sin embargo, cuando uno ve los hechos que el Ministerio Público logra acreditar ante el tribunal y escucha a las víctimas de las conductas que López sostenía de manera regular, una hipersexualización, un ejercicio del poder, una asimetría en las relaciones, bueno, ¿cuánto de un caso como este tiene de relevancia para estas hoy día adultos que reconocen haber sido abusados de niños para decir, esto está mal, esto hay que corregirlo? Esto no tiene que ser perpetuado, esto tiene que cambiar. ¿Qué importancia social le ves tú a casos como este y a la condena respectiva, ¿no? Tiene gran importancia. Nosotros como fundación somos querellantes en el caso de Nicolás López y acá lo que hemos posicionado es que las víctimas hay que creerles, que el relato de las víctimas es tan valioso y veraz como el relato de una víctima de un hurto, de un robo, que muchas veces se ha cuestionado que en el caso de una violación sexual pareciera que ese relato no tiene relevancia. Y creo que, como lo que tú explicabas, una cosa es mi percepción de mí mismo, mi conducta, y otra cosa son los hechos. Y los hechos se condicen con delitos que están tipificados en el Código Penal, que no se los ha inventado ni la Fiscalía. Por tanto, hablar de eso, las personas que nos están mirando, porque nos pasa cada vez que estos casos son conocidos, el teléfono de la Fundación suena mucho más porque las personas se atreven cuando ven buenos resultados y cuando ven que la fiscal les cree y que los jueces les creen. Claramente estas personas que están ahí más de 10 años esperando, ahora, se animan. Esto también tiene una contraparte que es bien compleja, sobre todo viendo el caso de Nicolás López y a lo mejor probablemente incluso en los casos que ustedes estudiaron, ¿no? También hay personas que no le creen a las víctimas. Y en este mismo caso tenemos actrices que denuncian a López y actrices y actores que defienden a López, diciendo, no, la verdad es que él tiene una manera rara de comportarse. Mira, sí, era un poco extraño, pero la verdad es que... Y se cuestiona a la víctima. Era un tipo de actriz, era un tipo de... Entonces, ahí hay una cuestión que es bien perversa, porque probablemente, si uno esto lo lleva a los círculos que ustedes han estudiado, familiar, donde tú me dices que más del 70% de los casos de abuso se dan en entornos que son conocidos por la víctima, un familiar, un vecino, un profesor, un tío, no tengo idea, el papá, la mamá, etcétera. Bueno, habrá algunos que digan, no, es que la víctima era de tal o cual característica, o minimizarán el hecho, traspasándole parte de la culpa a la víctima, ¿no? Que es una cuestión totalmente inaceptable. También tiene esa contracara y cómo hay que atacar aquello.
Yo creo que hablando del tema, o sea, lo que estamos haciendo acá ayuda mucho a que personas se animen también a tener estas conversaciones en la casa. Nosotros hacemos un llamado a ser testigos activos. Las personas no tienen que hacer una intervención adecuada, pero sí saber dónde derivar. O sea, cuando hay una sospecha, no silenciar, sino animarse a contactar a los canales adecuados, puede ser Fiscalía, Carabineros, la misma Fundación para la Confianza. Entonces, casos emblemáticos como el de Nicolás López y otros que hemos tenido en el pasado permiten tener la conversación, y yo soy optimista. O sea, si este caso u otros hubiese sucedido hace 10 años atrás, o es más, Iván, si hubiésemos hecho este estudio hace 20 años atrás, probablemente las personas no se hubiesen animado a contar. O sea, las personas que contestaron en la encuesta hoy también sienten que hay un menor estigma a sus relatos. Ahora, Valentina, ustedes como Fundación para la Confianza también han recibido denuncias de casos que tienen una altísima connotación. No se conocen muchos detalles todavía de los 3 casos que aportan las víctimas en el caso de Felipe Berríos, ¿no? Uno también puede decir ahí, bueno, no hemos escuchado a Felipe Berríos, no hemos escuchado la defensa que hace de sí mismo o que tendrá que hacer eventualmente de sí mismo, pero en estos casos se da una cierta característica. Las personas que denuncian son mujeres y las 3 personas que denuncian afirman que los hechos que tienen connotación sexual habrían ocurrido siendo ellas menores de edad. Y si lo vinculamos con las cifras que ustedes manejan, bueno, se da en el ámbito de la confianza. ¿Qué más confianza probablemente para algunas personas que un sacerdote, ¿no? Y además que con las características que tiene Felipe Berríos. No estamos diciendo que sea culpable, será la justicia la encargada naturalmente de establecer aquello, pero estos casos los reciben ustedes, ¿no? ¿Hay alguna tipología, algún patrón de conducta, algo que tenga que ver con estas cifras que ustedes dicen? La confianza, la cercanía, el tipo de personas, el tipo de relación, ser mujer las víctimas, ser menores de edad cuando ocurren los hechos. La simetría, el abuso sexual es una expresión de la simetría del abuso de poder, es la última expresión. En el caso de Felipe Ríos, un caso que todavía está en estudio y lo estamos manteniendo con bastante reserva por respeto a las víctimas. Pero llevándolo a otros casos que nosotros en la Fundación atendemos 800 casos al año. Y de estos casos, en su mayoría se repiten estas cifras, son del ámbito familiar. Cuando ocurre en esta asimetría de poder de un sacerdote o también pastor o un profesor que ocupa un lugar en las familias de veneración, como si tuviesen un timbre de buenas personas. Claro, confías en él. Confía y el entorno llega un espacio también de confía. intimidad probablemente. Entonces, cuando se rompe la confianza, eso también produce una ruptura interna, porque en el fondo tu lugar, tu círculo familiar, que es un lugar para estar segura o seguro, ya no lo es. Entonces, creo que es muy bonito también el nombre que nosotros tenemos, que nosotros nos llamamos Fundación para la Confianza, porque creemos que restaurando la confianza y trabajando por la confianza podemos prevenir que estas adversidades en la niñez ocurran. Bueno, los datos son muy duros, hay que reconocerlo. Están, por supuesto, en la página web de ustedes. 1 de cada 5 niños sostiene en este estudio haber sido abusado sexualmente en su infancia. Valentina Correa, directora ejecutiva de la Fundación para la Confianza, te queremos dar las gracias por haber venido hasta nuestros estudios, por supuesto, presentar estos antecedentes que nos tienen que, por lo bajo, decía yo, llevar a una reflexión. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes.